Buenas noches. Mi nombre es Eugenio Valdés. Esta noche vamos a estar, esta tarde, vamos a estar compartiendo un mensaje de la palabra de Dios. En este semestre, ¿verdad? Por decir así, vamos a estar estudiando varias lecciones. Entonces, la primera que voy a traer para ustedes va a ser llevando el duelo. Entonces, una de las escrituras, ¿verdad? Va a ser Salmos 116, 1 al 19, y luego del versículo 15 al 17. Llevando el duelo se titula la lección. El duelo, pues, querrá decir, por ejemplo, pérdida de un familiar. Y en estos momentos, pues, hemos tenido en nuestra iglesia, donde nos congregamos, hemos tenido varios hermanos, hermanas, familias que han perdido familiares, así que tengamos en mente de estar orando por ellos. Pero llevando el duelo se titula como una grande coincidencia a esos momentos donde recientemente hemos tenido también, una vez más, como les digo, pérdidas en nuestra congregación. Pero el duelo puede ser aparte de tener a alguien que fallezca, la pérdida de un familiar, bueno, claro, de un familiar, de una pareja o de un trabajo. Las lecciones que estaremos teniendo, ¿verdad? Hace algunas preguntas. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. ¿Has tenido alguna experiencia dolorosa que te haya afectado profundamente? Y mientras que repasamos la lección, medita en esas preguntas, porque no te las voy a contestar, pero es para que usted mismo en su casa usted analice esas preguntas que la lección hace y usted medite cómo se puede encajar, ¿verdad?, en la lección misma. Una de las cosas que esta lección nos trae es lo que intitula una idea central. Dios nos restaura con su gracia y su compasión. La lección no vamos a leerla completamente, pero sí me gustaría leer específicamente esta parte donde se titula la aplicación de la vida. Escuche usted. El duelo es el proceso por el cual pasa una persona cuando sufre una pérdida grave, como le decía, como la muerte de un ser querido. Este proceso no es uniforme, dice la lección. La experiencia de cada doliente puede variar en duración o intensidad, pero no cabe duda de que vamos a sentir las emociones que brotan en una crisis. Para la mayoría comienza con negar el caso, dice la lección. Simplemente no lo podemos creer. El proceso puede seguir con sentir enojo por la pérdida, dependiendo de las circunstancias, dice el expositor. Uno puede entrar en negación con Dios y aún con uno mismo. Si tal hubiéramos hecho esto o lo otro, dice, y otros pensamientos que se revuelven en nuestra mente. La depresión también puede ser parte del proceso, dice la lectura, pero el doliente tarde o temprano acepta en la realidad y se conforma. El duelo puede devastar a la persona, pero no tiene que ser así para el que confía en Dios. Entonces, le invitamos, ¿verdad? Tal vez usted que está escuchando este mensaje no conoce del Señor o está queriendo acercarse a las cosas de Dios, pues tenga en mente de que si usted está pasando por algo similar, Dios conoce su dolor y quiere confortarle, quiere darle esa consolación, quiere extender sus brazos, ¿verdad?, hacia usted para poderle dar ese reposo que requiere un humano, porque el dolor humano uno lo puede sobrellevar hasta cierto punto, ¿verdad? Pero después depende de poder confiar de un Dios que nos ama, que le interesamos, ¿verdad?
Sigue diciendo la lectura, la lección, dice, la Biblia no niega las circunstancias de una enfermedad o un accidente. Dios quiere que cuando la tragedia o la muerte nos visiten, lo veamos con una perspectiva divina y no solo con nuestra experiencia limitada. Cuando hacemos esto, podemos llevar el duelo confiando en la misericordia y el amor de Dios. Y tal vez, anoto yo, ¿verdad? Aquí en esta lección dice, y tal vez yo no esté llevando un duelo en este momento, ¿verdad? Y usted sí. Pero el hecho de que somos humanos, ¿verdad? Vamos a su momento a pasar por esto tarde que temprano. Entonces, a nosotros como cristianos, la lección nos invita, ¿verdad?, a que confiemos en Él. El sufrimiento es un proceso. Hemos conocido a varios hermanos, personas muy cercanas a nosotros, ¿verdad?, que han perdido a sus parientes, a sus papás, a sus hermanos, a hijos, etcétera, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Ahí en Salmos 116, 1 al 4, dice lo siguiente. Voy a leer el texto completo. Dice, amo a Jehová, pues ha sido mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Y entre muchas escrituras, ¿verdad?, la palabra de Dios también nos dice que clama a mí y yo te responderé. Yo no sé personalmente, por lo cual usted que me escucha, si es la primera vez que nos escucha, está pasando por un dolor, ¿verdad? Pero queremos invitarle, ¿verdad?, a que tenga esta idea central de esa lección que nos dice una vez más, Dios nos restaura con su gracia y con su compasión, ¿verdad? Una de las escrituras que queremos compartir con usted es en Romanos 3:23. Se los voy a dar para que usted las escriba, las anote por ahí, ¿verdad? Dice la escritura, cuando Adán y Eva pecaron, nos dejaron el legado de la muerte. El apóstol Pablo reconoce la fatalidad del ser humano cuando dice, en Adán todos somos muertos. Y sigue ahí, ¿verdad?, la lección, ¿verdad? Pero dice el expositor, dice, pero él no quiere decir que es solo la culminación de un proceso natural y parte del ciclo de la vida. Al contrario, el apóstol liga el pecado directamente con la muerte. Romanos 3:23, Primera de Corintios 15, capítulo 15, versículo 56, Colosenses 2:13, y lo describe como un enemigo vil que ya ha sido derrotado y será eliminado por completo. Entonces, en esta primera parte de la lección, ¿verdad?, en Salmos 116, 1 al 4, nos dice que el cristiano fiel acude a Dios en vez de a la desesperación en los tiempos de duelo, ¿verdad? Lamentablemente conocemos tal vez a alguna gente por ahí, ¿verdad?, que en un momento de pérdida de trabajo, como decía al principio, o de un familiar, también como le indicaba, o de trabajo, familiar o pareja, ¿verdad? Muchos lamentablemente pierden a su pareja y no saben, ¿verdad?, cómo acudir, ¿verdad?, cómo reaccionar a tales tragedias, porque se puede considerar como una tragedia, ¿verdad? Pero el cristiano fiel acude a Dios en vez de a la desesperación en los tiempos de duelo. Mucha gente que lamentablemente no conoce a Dios, ¿verdad?, se suicida, ¿verdad? O otros acuden a las drogas o a los vicios, y otros vicios, ¿verdad? Pero entonces es importante de que la lección nos invita a que sigamos confiando plenamente en Él. En Salmos también, ¿verdad?, dice un versículo entre los Salmos, dice, estar quietos y saber
que yo soy Dios. Como humanos vamos a pasar, ¿verdad? Por diferentes situaciones, ¿verdad? Pero Dios es fiel, ¿verdad? A su palabra y nos invita a que sigamos confiando plenamente en Él. Dice otra parte del escrito de la lección, dice, el cristiano fiel no niega sus circunstancias en los tiempos de duelo. El que sufre no niega su condición, ni tampoco acusa a Dios de ser indiferente a su condición. Cuando nos pasa algo, no es porque Dios lo permite. Lamentablemente, como humanos, vamos a pasar por circunstancias, pero Dios quiere, ¿verdad?, que acudamos a Él, ¿verdad?, y confiemos en Él. Así que cualquier cosa que haya sido la causa de su dolor, hay que reconocer que Él también Él también la conoce. Él también la conoce y nos va a ayudar. Quiero, mientras que repaso esta lección, ¿verdad?, quiero que tenga también en mente la idea central de esta lección es que Dios nos restaura con su gracia y su compasión. Otra de las cosas, ¿verdad?, que nos invita a esta primera parte de la lección a comprender es que el cristiano fiel tiene en quién confiar en los tiempos de dolor. Y tal vez, ¿verdad?, si usted no conoce de estas cosas, de la palabra de Dios, pues queremos hacerle saber de que usted también puede venir a confiar en Él y saber de que a Dios usted le interesa. Dios le ama, dio su vida por usted. Nos dice la palabra de Dios en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida, que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted tendrá, si usted tiene su expositor por ahí, usted podrá repasar en detalle más la lección, pero sí queremos dar los puntos sobresalientes de cada parte de esta lección. Otra parte de la lección, ¿verdad? Esta parte de la lección, ¿verdad? Es darnos a saber de que cuando pasamos, ¿verdad?, por una tragedia, ¿verdad?, Él escucha. Cuando estamos pasando por algo, podemos venir a Él y Él nos escucha. Entonces, si usted está sufriendo por algo, Dios conoce su situación, ¿verdad? Y usted puede acudir a Él en oración. Y usted puede hablarle, yo le digo a mis hijas, tengo 2 hijas, ¿verdad?, en Dallas, ¿verdad? Y les digo, si tú quieres hablar con Dios, tú le puedes hablar en unas palabras simples, ¿verdad? Y Dios te escucha, Dios te entiende, Dios acepta tu oración. Entonces no tiene que, si usted no conoce de Dios o es la primera vez que va a hacer una oración, no tiene que quebrarse mucho en la cabeza como decir, ¿cómo empezar a hablar con Dios? Dígale su situación como si usted hablara con su padre, como si usted hablara con su hermano, como si usted hablara con un amigo querido. Platíquele así en sus palabras y Dios le va a escuchar. Así que le invito a que haga esto si usted no sabe, digamos así, empezar como orar a Dios si usted está pasando por una tragedia, un dolor que está pasando en estos momentos. Vamos a continuar porque el tiempo no perdona. Dice, Salmo 116, 5, 9, dice, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado, dice el salmista, y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces, eso es el Salmos 116, 5, versículo 5, versículo 5 al 9 del capítulo 116 de Salmos. Y quiero leer esta parte de la lección porque también, a ver si la parafraseamos, tal vez no damos todo lo que la lección nos quiere dar. Así que permítame rápidamente leerlo. Dice, el creyente que sufre duelo puede descansar, pues conoce el carácter de Dios. Es el versículo 5 de este salmo que acabamos de leer. El ser humano, fracturado por el pecado, tiende a enfatizar la clemencia sobre la justicia o viceversa, la justicia sobre la compasión, pero Dios
no le resta valor a una haciendo menos a otra. En su ministerio terrenal Jesús recibe la aprobación de Dios porque anuncia juicio, pero también muestra misericordia. Otra pregunta que le hacemos para que usted la analice es, ¿puede mencionar una ocasión en que clamaste a Dios y Él te respondió? Una pregunta que se me pasó, pero sí se la quiero dejar a usted también para que usted analice mientras que estudia su lección, hermana. La segunda pregunta que nos hacía el expositor en la página número 15 es, ¿recuerdas alguna vez en la que sufriste por motivos ajenos? O sea, ¿cuándo tuvimos empatía por nuestro prójimo? Esa la dejo para que usted la conteste. Y una vez más, la pregunta número 3 en la página 17 dice, ¿puedes mencionar una ocasión en la que clamaste a Dios y Él te respondió? Creo que somos testigos personalmente, ¿verdad? Y cada uno de los hermanos que se congrega en nuestra iglesia, en Southside Baptist Church, Departamento Español, donde a través de cada domingo cuando nos estábamos reuniendo, ¿verdad? Se presentaba una petición, ¿verdad? Y dentro de poco ya nos decía el hermano o la familia, ¿verdad? Que Dios había contestado. Entonces, que no quepa ninguna duda de que Dios conteste. Si usted tiene una petición, hágasela saber a Dios y verá que tarde que temprano Dios contesta. Pero una cosa sí quiero hacerle saber, de que cuando a Dios contesta, va a ser tal vez un no, tal vez un sí, o tal vez espera un poco. Y sabiendo de que Dios, los tiempos de Dios, al contestar una petición que tengamos, son los tiempos perfectos. Es cuando Él empieza a acomodar las cosas para que usted pueda continuar y reconocer que Dios está escuchando lo que usted tenga que mencionar. Entonces, hermanos, en esta sección, ¿verdad? Nos hace saber que en los tiempos de tristeza, ¿verdad? Dios da reposo al sencillo. Es decir, al que no tuvo que ver con el problema y ahora está pasando por momentos de tristeza. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, en los tiempos de dolor, ¿verdad? En los tiempos turbulentos creados por las emociones del dolor, pide a Dios que te conceda reposo. Cuando uno viene del trabajo cansado por un largo día, que anduvo trabajando duro, ¿verdad? Y esto y el otro, no hay como de repente tirarse en el sofá o tirarse en el suelo ahí en un tapete cómodamente, o se va derecho a la cama a descansar en su sofá reclinable, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios también en esos momentos que pasemos por tristeza, Él también tiene un lugar especial que nos invita a que reposemos. Entonces, Él quiere hacernos saber que tiene ese lugar especial para hacernos descansar, de acudir a Él, hablar con Él y decirle por lo que estamos pasando, ¿verdad? El que está sufriendo puede haber tomado parte en el problema que lo ha llevado a la situación que está enfrentando, y también puede estar propenso a ser inducido a pecar, dice aquí en la lección, cuando los problemas de la vida aprietan. Pero acuda al Señor, que Él le puede contestar su petición, Él puede escuchar su clamor, su problema, su aflicción, y Él estará ahí para... dice que Él es un Dios que tiene oídos para oírnos. ¿Qué más puede pasar en los tiempos difíciles? Podemos confesar, ¿verdad? En los tiempos turbulentos, creados por las emociones del dolor, me estaba pasando. El segundo punto en esta parte de la lección dice, en los tiempos turbulentos creados por las emociones del dolor, pídele a Dios que te conceda reposo. Sí, ¿verdad? Ya repasamos eso, perdone. Es el versículo 7 de este capítulo, ¿verdad? Versículo que leímos en Salmos 16, 5 a 9, dice, el versículo 7 dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. En la otra parte de la lección dice, en los tiempos difíciles, confiesa la bondad de Dios. Confiesa
que un día en Jesucristo no habrá más llanto, ni más dolor. Puede Él, pues Él lo hará todo nuevo, dice Apocalipsis 21:4, si le gusta a usted ahí analizar. Confiesa que Él te guarda de resbalar para no poner en duda la obra preciosa que Dios ha estado haciendo en ti y podrá también hacer usted si usted le acepta como su Señor y Salvador. Él no quiere que permanezcamos paralizados, dice la lección, por el dolor. El Señor quiere que seamos como la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Qué acción, verdad, hace la sal en una comida? A muchos de nosotros les gusta agregarle sal, ¿verdad? Y de repente nos pueden decir, ya, no le eches tanta sal, ¿verdad? Pero a veces cuando, y tenemos la costumbre, ¿no? De repente que nos sirven el platillo, antes de probarla, ¿verdad? Ya estamos echándole sal. Yo soy uno de ellos, no está solo usted, ¿verdad? Pero lo que la sal hace, ¿verdad? La acción que hace la sal en la comida, ¿qué es da sabor, ¿verdad? ¿Qué acción da la luz en las tinieblas? Es alumbrar. Entonces, mientras que estamos pasando por algún momento de tristeza, por algún momento turbulento, por algún momento difícil, la lección nos invita a dos cosas. Que aún todo así y con la ayuda del Señor podamos ser luz y sal a la tierra, ¿verdad? Y a este mundo en el que vivimos. Sigamos adelante porque el tiempo pues no perdona, ¿verdad? Entonces, hermanos, la otra parte de la lección, y recuerde que Dios nos restaura con su gracia y su compasión. No se le olvide eso, por favor. Salmo 116, 15 al 17 nos invita a otra cosa. Ahora vamos a ver. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones, te ofreceré sacrificio de alabanza y invocaré el nombre de Jehová. Otra pregunta que hace la lección es, pregunta número 4, dice, ¿conoce a alguien, algún cristiano, mejor dicho, que sirva de inspiración después de haber muerto? ¿Verdad? Déjenme leer ahí rapidito lo siguiente. Después de esa pregunta, en la página número 18 dice, aunque hay grupos religiosos que enseñan que la muerte de un cristiano joven es una forma de castigo, la Biblia no apoya esa doctrina. ¿Cómo podemos ver aquí? El salmista doliente confía en Dios para su bienestar, pero también sabe que Dios tiene la última palabra. El salmista sabe que la muerte del fiel, no importa en cuál etapa de la vida esté, es algo que Dios aprecia. Entonces, esa verdad es un gran consuelo, pues cuando perdemos a un ser querido, dice la lección, ¿verdad? Que es un creyente o a un hermano en la fe, podemos estar tranquilos por su futuro eterno. Entonces, eso nos consuela, ¿verdad? Tal vez hemos perdido a nuestro padre, nuestra madre, pero estando en el Señor es la esperanza bienaventurada, dice la palabra de Dios, que saber que al morir un ser amado, ¿verdad? Que disfrutamos mientras crecíamos con ellos como nuestros padres, ¿verdad? Podemos saber de que ahora ya están con el Señor. Claro que nos duele la separación humana, ¿verdad? Pero nos gozamos que algún día, si seguimos fieles al Señor, si seguimos estando firmes en su palabra, algún día estaremos con ellos en la presencia del Señor y va a ser para una eternidad. Así que si usted no conoce todavía de la palabra de Dios o no ha querido aceptar al Señor por X o Y y tal vez usted tuvo a un padre que está orando por usted o está orando por usted mientras que vivía, pues creo que ahora sería el momento de que usted acepte lo que Dios tiene para su vida, que Dios tiene un plan para su vida. Tal vez ahorita no lo conoce, pero es importante que usted venga, acuda
a una iglesia y en la pantalla usted podrá ver ahí nuestra dirección por si usted quiere venir y escuchar más de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Así que le invitamos a que venga y pues aprenda más, y cuando venga pues le daremos un libro como este que trae lecciones para nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces, hermanos, una de las cosas, ¿verdad?, que también nos trae la lección, ¿verdad?, es: a la luz de la bondad inmerecida de Dios, el doliente pone a un lado su dolor, ¿verdad? Esta es la confesión de alguien que sabe que la vida que vive no es de él, porque le pertenece a Dios, quien es su dueño. A los esclavos, bueno, esta parte de la lección, ¿verdad?, la última parte de la lección, la voy a leer, pero usted podrá analizarla a su manera. Dice: los esclavos no se gozan con la servidumbre, ¿verdad? Sabemos de que en aquellos tiempos donde había esclavos, ¿verdad?, trabajaban, ¿verdad? Pero al contrario, esperan el día cuando puedan ser libres. Los esclavos esperaban el ser libres. Entonces, dice la palabra de Dios que el pecado, ¿verdad?, nos tiene en ataduras, pero Dios rompe las cadenas. Entonces, si usted no conoce de Dios, ¿verdad?, está ligado a tal vicio, sepa de que Dios puede quebrar esas ligaduras, esas cadenas de pecado en la cual usted está viviendo, ¿verdad? Y tendrá Dios ese bien de hacerle, porque Dios le ama, Dios tiene misericordia sobre nosotros. Dios nos restaura con su gracia, no olvide, y su compasión. Pregunta número 5, estamos terminando esta lección, gracias por su atención. Dice, pregunta número 5, dice: ¿has considerado la posibilidad de aliviar tu duelo poniéndote a trabajar para el reino de Dios? Es una pregunta que trae el expositor, se le dejamos para que usted la analice. Un énfasis que queremos hacer en este capítulo, en este versículo del Salmos 16, 15 al 17, es que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Entonces, trabajemos para el Señor, venga, conozca del Señor, trabaje para el Señor. El Señor tiene planes hermosos para usted si no lo conocen todavía, y va a ver que Dios, cualquier cosa que usted haga, estando ya en el camino del Señor, que usted haga para el Señor, Dios le va a estimar y le va a recompensar de gran manera. Estamos terminando esta lección, ¿verdad? Pero esta lección, ¿verdad?, se titula, como le decía, Llevando el duelo. La próxima semana, por si le interesa el tema, se va a titular Encauzando la ira. Entonces, después de eso, para que nos visite, ¿verdad?, para que venga a buscar estas lecciones que estaré yo compartiendo humildemente, ¿verdad? Se llama Abrazando el Gozo, la tercera lección de este trimestre. Y luego la cuarta dice Venciendo la preocupación, ¿verdad? Muchos nos preocupamos por muchas cosas que le puedo compartir, que tal vez lo voy a repetir en ese momento. Cuando nos preocupamos de las cosas, es decir, que no estamos confiando en Dios. Así que venciendo la preocupación, ¿verdad?, es la lección número 4. Sacudiendo el temor es la número 5. Y la última lección que me tocará a mí exponer con la ayuda de Dios mediante, si presta vida y salud, es Dominando la depresión. Así que temas muy importantes donde le traeremos, ¿verdad?, más en desarrollar los temas a su debido momento. Así que gracias por su atención, pero como final, ¿verdad?, quiero leerlo completamente, lo que se llama poniéndolo ahora en práctica, lo que hemos así a grandes rasgos repasado en esta lección. Como hemos estudiado, dice el expositor, la pérdida de un ser querido o otra pérdida importante puede alterar por completo nuestras emociones. En tiempos como esos es cuando la persona está sometida a fuertes emociones que le pueden llevar a tomar decisiones que luego lamentará.
Dios nunca promete, dice el expositor, que sus hijos no pasarán por circunstancias difíciles, pero los fieles pueden tener la confianza de David, quien dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y esto es un salmo muy conocido que muchos se memorizan, ¿verdad? Del versículo 1 hasta el versículo último que tenga ese capítulo, ¿verdad? Es el Salmo 23, por si a usted le interesa buscarlo, léalo a su tiempo, ¿verdad? Y sin duda alguna le gustará. Estamos ya terminando, ¿verdad? Pero la lección nos invita a hacer tres cosas. Decide, ¿verdad? Aprende hoy lo que la Biblia enseña sobre la realidad y los límites de la muerte, ¿verdad? Segundo, memoriza, dice la palabra, dice el expositor, un versículo muy importante, 2 Corintios 1, 3 al 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, ¿verdad? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Es el 2 Corintios 1, 3 al 4. Y lo último que nos invita a hacer es ministra. Pídele a Dios que te use para consolar con el amor de Cristo a algunas personas que hayan perdido a alguien en su vida o no hayan podido resolver una situación difícil que les ha llevado a estar doliéndose. Como conclusión, una estadística. De acuerdo con la United Nations World Population Prospects Report, aproximadamente 7,452 personas mueren cada día en los Estados Unidos, lo que equivale a una persona cada 12 segundos. Esto indica que hay muchas personas que están enfrentando el duelo a nuestros alrededores. Sirvamos, pues, dice la lección, sirvamos como siervos de Dios, restaurando al doliente con la gracia y la compasión del Señor. No oramos al principio, pero sí oramos en este momento. Señor, te alabamos, te damos las gracias, Señor Jesús, por esos momentos para poder compartir esta lección, Señor, que se titula Llevando el Duelo, Señor. Te pedimos que esta lección sea de bendición para cada uno de aquellos que la escuche. Mis hermanos que podrán también repasar ahí su lección en sus casas, Señor. Te pedimos que tú seas con ellos. Ayúdanos a poder servirte y ser usados. En tus manos los ponemos para ser usados para tu honra y tu gloria hoy y todos los tiempos, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y le invitamos a que venga una vez más la siguiente semana. Encauzando la ira es el título de la lección. Dios los bendiga de mi parte, en nombre de su genio Valdés. Hasta luego.